En cuanto a Ramos Pérez Victoria y me presento Domínguez Miguel Surizadaí. El día de hoy les vamos a presentar el tema del metabolismo de la cisteína, cistinosis y cistinuria. Comencemos. ¿Cuál es la función de la cisteína? Este es un aminoácido no esencial. Su síntesis es un componente esencial del metabolismo del azufre. Esta es la cisteína y esta es su forma oxidada, la cistina. La cisteína desempeña un papel importante en la función y estructura de las proteínas, tales como enzimas, inmunoglobulina G, insulina y glutatión, que es un antioxidante, pues puede participar en la formación de puentes disulfuro con otros residuos de cisteína para formar residuos de cistina, con lo que las cadenas de proteínas quedan entrelazadas y así se estabiliza la estructura de la proteína. Metabolismo. Ahora me centraré en explicar cómo es que sintetizamos la cisteína. Después de obtener glicerato 3-fosfato, a través de la utilización de NAD oxidado se obtiene NAD reducido para formar 3-fosfohidroxipiruvato, reacción catalizada por la glicerato 3-fosfato deshidrogenasa. Posteriormente, con la ayuda de una transaminasa, se incorpora glutamato y se expulsa alfa-cetoglutarato para formar 3-fosfoserina, que será hidratada con la pérdida de fosfato inorgánico a través de la utilización de una fosfatasa, obteniendo así serina. A partir de esta molécula hay dos posibilidades. Dependiendo del requerimiento del organismo, una vía nos llevará a la obtención de glicina, mientras otra utilizará la cistationina beta-sintasa para formar cistationina, con la utilización de L-homocisteína y su deshidratación. Cabe decir que la L-homocisteína es un derivado de la metionina que con ayuda de la vitamina B12 es catabolizada para su posterior utilización. Posteriormente, la cistationina vuelve a ser hidratada con la pérdida de alfa-cetobutirato más un ion amonio, gracias a la gamma-cistationina, formándose así la cisteína. Entonces, la cisteína puede incorporarse en el glutatión, en la coenzima A o en proteínas. Cabe decir que la taurina se sintetiza a partir del sulfato de cisteína, que es el producto de la oxidación de cisteína. Esta amina se encuentra en sales biliares y en el tejido encefálico, aunque no se conocen bien sus funciones fisiológicas. Existen dos vías por las cuales puede catabolizarse la cisteína. En ambas es posible la obtención de piruvato. La primera ruta proviene de la cistina, la cual, a través de la reducción de NAD oxidado para formar NAD reducido, con la ayuda de una reductasa, obtiene cisteína. A esta última se le incorpora un oxígeno para formar cisteína sulfinato, con la ayuda de una dioxigenasa. Cisteína sulfinato sufre una transaminación para formar sulfinilpiruvato, el cual pierde sulfato con la ayuda de una desulfinasa para formar finalmente piruvato. La segunda ruta comienza directamente con la cisteína, que a través de una transaminasa se convierte en 3-mercaptopiruvato o tiolpiruvato. Esta puede seguir con dos rutas distintas. La primera sucede con la obtención de dos iones hidrógeno y la procedente pérdida de sulfuro de hidrógeno, formando así piruvato. La segunda ruta ocurre con la obtención de NAD reducido y la posterior pérdida de NAD oxidado para formar 3-mercaptolactato, una cantidad sustancial de sulfato que se produce por degradación de la cisteína se elimina en la orina. La cistinosis es una enfermedad de tipo metabólica caracterizada por una acumulación intralisosomal de cistina, causando daño en diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano, particularmente en riñones y ojos. En España, la cistinosis presenta una incidencia de 1 por cada 100.000 a 200.000 recién nacidos y una prevalencia de 1 a 9 en 1 millón de la población. En México, hasta el 2014, se tenían reportados y bajo control solo 7 pacientes cistinóticos. Anorexia con rechazo o dificultades de alimentación,
vómitos frecuentes, estreñimiento y tras algunas semanas una curva normal de crecimiento en peso y talla. El cuadro clínico prototípico consiste en la aparición de un síndrome de Fanconi severo que se caracteriza por una alteración en los túbulos renales proximales que hace que se eliminen por la orina cantidades excesivas de varias sustancias como son glucosa, fosfatos, bicarbonato y aminoácidos, esto con evolución a la enfermedad renal crónica. A partir de los 2 años de edad, en ausencia de tratamiento específico, se produce una afectación glomerular progresiva con descenso de filtrado glomerular y aumento de la creatinina plasmática a partir de los 4 a los 6 años con evolución a enfermedad renal crónica avanzada. Un subtipo menos severo de debut juvenil o tardío que comienza generalmente en la segunda década de vida del paciente. Se manifiesta en la adolescencia o en adultos jóvenes como enfermedad glomerular y proteinuria sin síndrome de Fanconi, aunque ocasionalmente presenta tubulopatía proximal. Habitualmente los pacientes también presentan manifestaciones oculares de la enfermedad que pueden ser poco sintomáticos o del adulto. Esta se limita únicamente a una afección ocular excesiva. En la córnea, los cristales se depositan primeramente en los bordes y más tarde en el centro. Una vez que llegan al centro, producen una opacidad de la córnea con la consiguiente disminución de la visión. La presencia de cristales en la cara profunda de la córnea origina hinchazón, dolores, lagrimeo y un rechazo a la luz que es conocido como fotofobia. La infiltración de cristales en la retina comienza generalmente sobre la edad de los 3 años en la periferia y puede alcanzar el centro una docena de años más tarde con una alteración muy importante de la visión. Es importante mencionar que tanto el daño en la córnea como en la retina son irreversibles y no pueden corregirse ni por medio de un trasplante. La cistinosis es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva causada por las mutaciones con pérdida de función del gen CTNS, que codifica la cistinosina. La cistinosina es una proteína transmembrana específica para el transporte de cistina desde el lisosoma al citoplasma celular. Su ausencia produce un depósito progresivo de cistina intralisosomal que constituye el principal marcador diagnóstico de la enfermedad. En el interior del lisosoma, el aminoácido cisteína se oxida y forma cistina, que es un compuesto poco soluble. En pacientes con cistinosis, se produce un acúmulo de cistina que puede llegar a ser 50 a 100 veces superior a la normal. Todo este acúmulo de cistina precipita en forma de cristales en todas las células del organismo, pero principalmente afecta al tejido renal y ocular. Las manifestaciones secundarias al daño renal son múltiples. Algunas de ellas son la pérdida de sodio y de agua que pueden desencadenar una deshidratación crónica y que son responsables también de las subidas de fiebre. La acidosis es responsable de la pérdida de apetito, vómitos y problemas en el crecimiento. La pérdida de potasio, por su parte, es responsable de los problemas cardíacos y raramente de parálisis. La pérdida de fosfatos puede ser responsable de raquitismo. Este raquitismo viene acompañado de deformaciones de los huesos de los miembros, incurvaciones de los brazos en el bebé si es que gatea e incurvación de glúteos y piernas cuando el bebé comience a andar. La pérdida de aminoácidos no parece tener efecto alguno, mientras que la pérdida de carnitina puede ser responsable de una disminución de la cantidad normal de carnitina en los músculos con la aparición de fatiga. El diagnóstico de cistinosis se basa en la detección de niveles elevados de cistina intraleucocitaria en leucocitos totales. En la siguiente tabla se encuentran los valores de referencia en un individuo normal, un individuo afectado sin tratamiento y en un individuo tratado con un buen control terapéutico. En casos con alta sospecha de cistinosis, se recomienda realizar una segunda determinación entre los 3 y los 6 meses pasados desde la primera detección. La cistiamina también es necesaria, dado que la cistiamina sistémica no tiene efecto alguno sobre los depósitos de cistina corneal.
trastorno autosómico recesivo de la absorción intestinal y de la reabsorción tubular proximal de aminoácidos dibásicos, que son la lisina, la ornitina y la arginina, así como el de la cisteína, específicamente el dímero del aminoácido de la cisteína. Cabe mencionar que ese trastorno no es el resultado de un defecto en el metabolismo de la propia cisteína, sino de un transportador que ayuda a la reabsorción de algunos aminoácidos. La reabsorción renal alterada de la cisteína y su baja solubilidad provocan la formación de cálculos en el tracto urinario. El congénito se encuentra en un transportador localizado en el borde en el cepillo apical de las células renales del túbulo proximal y en los enterocitos intestinales, el cual pertenece a una familia de transportadores conocidos como HAT, por sus siglas en inglés, que significan transportador de aminoácidos heterodimérico. Dentro de esta familia de transportadores, el que está implicado en concreto en la cistinuria se conoce como BO+, el cual está formado por dos proteínas, una cadena pesada o RBAT, codificada por el gen SLC3A1 y una cadena ligera denominada BO+AT, codificada por el gen SLC7A9. La etiología de dicha enfermedad es que existe una mutación en los genes SLC3A1 que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 2, banda 16 a banda 21, y el gen SLC7A9 situado en el brazo largo del cromosoma 19, banda 12 a banda 13. Este sistema tiene una baja especificidad y una alta afinidad, intercambia cisteína y aminoácidos dibásicos extracelulares por aminoácidos neutros intracelulares. Cabe destacar que existen más de 60 mutaciones causantes de esta enfermedad. La Asociación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER, en el 2014 analizó que la frecuencia de aparición de las distintas enfermedades es muy variable, dependiendo de la raza, el país, la zona geográfica, etc. Es por esto que la prevalencia de la cistinuria tiene una variación etnográfica elevada, variando de un caso por cada 2.500 personas en la población judía de Libia a un caso por cada 100.000 en Suecia. Tomando en cuenta este rango, se estableció que el valor promedio global estimado es de un caso por cada 7.000 recién nacidos. Para conocer las bases genéticas de la enfermedad, se establecieron diferentes clasificaciones. Una primera clasificación que se hizo basada en la capacidad fenotípica de formar cálculos, donde una se denominaba tipo 1, que es la forma recesiva completa, y la tipo no 1, que es la forma recesiva incompleta o codominante. Con posterioridad, el Consorcio Internacional de Cistinuria, ICC por sus siglas en inglés, gracias a que ya se tenía un conocimiento de los genes implicados, se propuso una nueva clasificación que correlacionaba el fenotipo con el genotipo, siendo la que se emplea mayormente en la actualidad. Aquí les dejo una tablita en donde resumo las principales características. Y tenemos que son tres tipos. La tipo A es causada por una mutación en el gen SLC3A1 que codifica la cadena pesada RBAT. Sus valores de cisteína en orina son normales porque son menores a 420 milimoles por día. En observaciones tenemos que es el tipo más frecuente, representado hasta el 60% del total de los casos, y siendo además el fenotipo más severo. La tipo B es causada por una mutación en el gen SLC7A9 que codifica la cadena ligera BO+AT. Sus valores de cisteína en orina son anormales porque son mayores a los 420 milimoles por día. En observaciones es también llamado un heterocigoto incompleto, y hay una formación de cálculos pero con una menor severidad que la tipo A.
Nota, solamente en un 14% de los heterocigotos tipo B el patrón de aminociduria es normal. La tipo AB es producida por mutaciones en ambos genes, que codifican a ambas proteínas. En los valores de cisteína en orina están indefinidos ya que varían. En observaciones es un heterocigoto compuesto y es el tipo más infrecuente, representando únicamente el 2% del total de los casos y con un riesgo litogénico leve. Fisiopatología. El defecto primario es una disminución de la reabsorción tubular proximal renal de cistina y un aumento de la concentración de cistina urinaria. La cistina es poco soluble en orina ácida, de manera que cuando su concentración urinaria supera su solubilidad, precipita en cristales y se forman cálculos renales de cistina. Asimismo, está alterada la reabsorción de otros aminoácidos básicos como son la lisina, la ornitina y la arginina, pero no causan problemas porque estos aminoácidos tienen un sistema de transporte alternativo independientemente del que comparten con la cistina. Además, son más solubles en orina que la cistina y su mayor excreción no induce formación de cristales ni de cálculos. Por tanto, cursa con una hiperexcreción urinaria de cistina y de los aminoácidos citados, siendo la cistina la que se sobresatura en la orina, precipitando, especialmente en el medio ácido y formando unos cálculos duros, radioopacos y de aspecto acaramelado. Como el defecto en el transporte intestinal carece de consecuencias clínicas debido a su compensación por la absorción de los aminoácidos en forma dipeptídica, la clínica de la cistinuria es exclusivamente la nefrourológica por litiasis, presentándose de la forma clásica, con hematuria micro o macroscópica, cólico nefrítico ya sea con o sin expulsión del cálculo y dolor lumbar. Puede o no acompañarse de infección urinaria, piuria estéril, obstrucción de las vías urinarias y eventualmente fallo renal. Como dato, el debut de esta sintomatología tiene su pico de mayor frecuencia en la tercera década de la vida. La edad de presentación de la litiasis parece depender del tipo de cistinuria. En cuanto a diagnósticos, el diagnóstico más antiguo pero aún en vigencia es la reacción de Brandt o test de cianuro nitroprusiato. En este test, cuando el cianuro sódico se mezcla con orina alcalinizada, la cistina es reducida a cisteína que en presencia de nitroprusiato sódico da un color magenta característico. Es positiva en pacientes con cistinuria superior a 315 milimolar, por lo que sirve para detectar únicamente pacientes litogénicos del tipo A homocigóticos. El procedimiento siguiente es el más simple, aunque solo es demostrable en el 19 a 26% de los pacientes homocigóticos. Es la identificación microscópica en el sedimento urinario de los típicos cristales hexagonales planos, ya sean aislados o bien formando maclas. Una macla es una agrupación simétrica de cristales idénticos. Son más fácilmente observables en la primera orina de la mañana, ya que es más ácida y concentrada. En cualquier caso, si acidificamos la orina con ácido acético, conseguiremos la precipitación de cristales que no son visibles en orina fresca. Mediante el método químico semicuantitativo, como el de Diacis, se puede analizar de una forma muy simple la composición química de cualquier tipo de cálculo urinario, incluyendo los de cistina. La cistina se reduce a cisteína con un agente reductor, que es el sulfito de sodio, y en medio alcalino, que es la solución de amonio, la cisteína resultante da una coloración roja característica en presencia de nitroprusiato de sodio. El Diacis tiene un intervalo de detección que va desde 10 a 100 miligramos de cistina por cálculo. Análisis genético. Aunque definitivamente en casos individuales parece una buena opción, no parece ser de utilidad en el cribado de la cistinuria, dado la baja frecuencia de mutaciones y la variabilidad de estas. Utilizaremos como tratamiento en los pacientes con diagnóstico de cistinuria una terapia conservadora, debido a la prevalencia de aparición de nuevos cálculos. Esta terapia conservadora estará basada en 3 medidas, todas ellas encaminadas a disminuir los niveles de cistina libre en la orina, con la consiguiente disminución de la recurrencia y la morbilidad de la enfermedad. Nuestra primera medida será dieta y líquidos. Se recomienda un volumen de líquido diario de entre 3 y 3.5 litros. La dieta del paciente ha de ser equilibrada, ajustándose a los requerimientos nutricionales básicos dependiendo de la talla, edad, sexo y constitución del paciente. Estos pacientes llevan a cabo una dieta restrictiva en proteínas,
y en aminoácidos, en concreto baja en metionina, por ser la precursora biosintética de la cisteína y en cisteína. Alcalinización de la orina. El objetivo que se persigue con la alcalinización es mantener un pH urinario de entre 7 y 7.5, sin que se supere el valor de 8. Como agentes alcalinizadores se emplean en la actualidad el citrato de potasio y la acetazolamida. El citrato de potasio se comienza con una dosis inicial de 60 a 80 miliequivalentes por día, dividida en 4 dosis y/o una dieta rica en zumos cítricos. La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica con efecto diurético, suave y alcalinizante. Está indicado su uso en el tratamiento alcalinizante de la cistinuria, asociado a citrato potásico, a dosis de 250 miligramos antes de acostarse. Compuestos quelantes. Los compuestos quelantes son moléculas derivadas del tiol que interaccionan con la cistina, reduciéndola y formando con la cisteína resultante un puente disulfuro. De esta forma, disminuyen la concentración de cistina libre y forman compuestos derivados más solubles que son fácilmente eliminados por la orina. Los principales fármacos que se emplean con este fin son 4. La penicilamina. La penicilamina forma compuestos con la cisteína resultante que son 50 veces más solubles que la cistina. Las dosis empleadas en el tratamiento de la cistinuria son de 2 gramos por día en adultos y 30 miligramos por kilogramo por día en pacientes pediátricos. En ambos casos será administrado en 4 tomas o en 3, administrando una dosis mayor por la noche. Su empleo prolongado resulta en una deficiencia de vitamina B6, así que se recomienda un suplemento con esta vitamina de unos 50 miligramos por día. La alfa-mercaptopropionilglicina, tiola en Estados Unidos y tiopronina en Europa, presenta unas características químicas similares a la penicilamina y un mecanismo de acción similar, pero con una menor toxicidad. La dosis inicial que se recomienda es de 250 miligramos al día y un incremento gradual hasta alcanzar la dosis de 800 a 1200 miligramos por día. Nuestro tercer fármaco es la busilamina. Tiene una acción superior a la penicilamina y a la tiopronina, pero sin embargo ha tenido hasta la fecha un uso muy limitado y la información disponible sobre su empleo es muy pequeña. Nuestro último fármaco es el captopril. Además de su función hipotensora, tiene una función quelante, al unirse a la cistina y formar compuestos con ella 200 veces más hidrosolubles, por lo que su uso está indicado en los pacientes cistinúricos que presentan además hipertensión, teniendo un efecto doble. Me ha gustado. Gracias.